Florence Scovel Shinn estaba hasta el cuello de deudas cuando descubrió algo que le cambió la vida por completo. No fue una técnica para hacerse rica rápidamente. No fue una estrategia financiera sofisticada. Fue una comprensión tan profunda sobre la verdadera naturaleza de las deudas que le permitió borrarlas todas antes de que empezara el año nuevo. Y lo más sorprendente de todo es que lo hizo sin tener un solo centavo para pagar. Sé que esto suena contradictorio. ¿Cómo alguien puede liquidar sus deudas sin tener dinero? Pero Florence entendía algo que la mayoría de la gente ignora por completo. Ella comprendía que una deuda no es solamente un número en una cuenta bancaria. Una deuda es energía, y la energía puede ser transformada incluso antes de que se manifieste físicamente. Lo que estoy a punto de revelar podría cambiar por completo tu relación con el dinero. Podría transformar la forma en la que entras al 2026. Podría liberarte de un peso que quizás has cargado durante años. Pero antes, necesito que entiendas el contexto. Necesito que conozcas el momento exacto en el que Florence hizo este descubrimiento. Era diciembre de 1912. Florence tenía 31 años. Su matrimonio acababa de terminar. Su ex esposo, un artista que nunca logró el éxito, le había dejado una montaña de cuentas sin pagar, el alquiler atrasado, deudas con proveedores, préstamos de amigos que ella había pedido para mantener la carrera de él. Florence estaba sola en Nueva York, en el invierno más crudo que recordaba, mirando una pila de papeles que representaban todo lo que debía. Y la sensación no era solamente preocupación económica, era un peso enorme, era vergüenza, era culpa. Se sentía atrapada, amarrada, como si esas deudas fueran un rebozo invisible que le impedía respirar. Y fue exactamente en ese momento de desesperación que algo sucedió. Florence estaba sentada en su pequeño departamento, mirando por la ventana la nieve que caía, y una pregunta surgió en su mente. Una pregunta que nunca se había hecho antes. La pregunta era esta: si yo muriera ahora, ¿estas deudas morirían conmigo? La respuesta obvia sería sí. Cuando alguien fallece, sus deudas personales generalmente se extinguen con ella. Los acreedores pueden intentar cobrarlas del patrimonio, pero si no hay bienes, las deudas simplemente desaparecen. Y esta percepción hizo que Florence cuestionara algo fundamental. Si las deudas pueden simplemente desaparecer con la muerte, entonces no son tan sólidas como parecen. No son permanentes. No son tan reales como pensamos que son. Las deudas son acuerdos. Son energía cristalizada en forma de números. Son promesas del pasado que pesan en el presente. Y si son energía, pensó Florence, entonces pueden ser transformadas como cualquier otra energía. Esa fue la semilla del descubrimiento, pero todavía faltaba la práctica. Todavía faltaba el método. Florence pasó las semanas siguientes estudiando todo lo que pudo sobre la naturaleza metafísica del dinero y las deudas. Leyó textos antiguos, habló con maestros espirituales, meditó profundamente sobre el asunto y llegó a una conclusión que contradecía todo lo que la sociedad enseña. La conclusión era esta: no necesitas pagar una deuda para liberarte de ella. Primero, necesitas liberarte de ella para poder pagarla. Déjame explicar esto de otra forma, porque es crucial que lo entiendas. Cuando debes lana, llevas una carga energética. Este peso afecta tus pensamientos, afecta tus emociones, afecta tus acciones. Te despiertas pensando en la deuda, te duermes pensando en la deuda. Tomas decisiones basadas en el miedo a la deuda.
Y este estado de miedo y peso crea más escasez, porque estás vibrando en la frecuencia de la falta. Estás constantemente emanando la energía de quien no tiene lo suficiente. El universo, como Florence enseñaba, es un espejo. Refleja lo que emanas. Si emanas escasez, recibes más escasez. Si emanas peso, recibes más peso. Entonces, la persona endeudada queda atrapada en un ciclo. Entonces se siente agobiada. Como se siente agobiada, emana escasez. Como emana escasez, atrae más escasez. Con más escasez, no consigue pagar y la deuda continúa creciendo. Florence se dio cuenta de que la única forma de romper este ciclo era invirtiendo el orden. En lugar de esperar a pagar para sentirse libre, necesitaba sentirse libre primero. Y entonces el pago vendría. Pero ¿cómo sentirse libre cuando los recibos están ahí? Cuando los acreedores están cobrando, cuando los números son reales. Fue aquí donde Florence desarrolló lo que ella llamó la disolución espiritual de la deuda. El método comienza con un cambio de perspectiva. Necesitas dejar de ver la deuda como un enemigo y empezar a verla como una maestra. Florence decía que cada deuda conlleva una lección. Tal vez la lección sea sobre límites. Tal vez sea sobre valor propio. Tal vez sea sobre confiar en las fuentes equivocadas. Tal vez sea sobre asumir responsabilidades que no eran tuyas. En el caso de Florence, las deudas del exmarido le enseñaron sobre codependencia. Ella había sustentado los sueños de él a costa de los suyos propios. Ella había ignorado su intuición que le decía que ese matrimonio no era correcto. Ella había puesto las necesidades de él por encima de las suyas. Cuando Florence reconoció esta lección, algo comenzó a cambiar. La rabia que sentía hacia su exmarido comenzó a disolverse. La culpa por haberse dejado llevar comenzó a disminuir. Y junto con esas emociones, el peso de la deuda también se aligeró. Pero esto era solamente el primer paso. El segundo paso era el perdón. Y no estoy hablando de perdón en el sentido superficial de decir, te perdono y seguir adelante. Estoy hablando de un perdón profundo que incluye 3 dimensiones. Primero, perdonar a quienes contribuyeron a la deuda. En el caso de Florence, su exmarido. En tu caso, puede ser un socio, un familiar, un empleador o incluso tú mismo. Segundo, perdonarte a ti mismo por haber permitido la situación, por haber tomado decisiones que llevaron a ese resultado, por haber ignorado señales, por haber actuado por miedo o carencia. Tercero, perdonar a la lana misma. Sí, Florence enseñaba que necesitamos perdonar al dinero por habernos abandonado en momentos difíciles. Parece extraño, pero muchas personas guardan resentimiento inconsciente contra el dinero. Sienten que el dinero las traicionó, las dejó en la calle, no estuvo presente cuando más lo necesitaban. Este perdón triple libera una cantidad enorme de energía que estaba atrapada en el resentimiento. Y esa energía liberada puede entonces ser dirigida hacia la solución. El tercer paso del método de Florence era la declaración de libertad. No una afirmación vacía repetida mecánicamente, una declaración hecha con la autoridad de quien sabe que ya está libre. Florence creó una declaración específica para las deudas, una declaración que ella usó en aquel diciembre de 1912 y que enseñó a cientos de alumnos a lo largo de los años. La declaración es esta: yo disuelvo y borro toda deuda kármica y financiera. Estoy libre y despejada. La abundancia divina ahora fluye hacia mí y a través de mí. Pero calma, calma. La declaración por sí sola no funciona si no entiendes lo que cada parte significa. Cuando Florence Scovel Shinn decía, yo disuelvo y borro, ella estaba ejerciendo autoridad espiritual. Ella no estaba pidiendo.
Ella no estaba implorando, ella estaba declarando, como alguien que tiene el poder de decretar y ver suceder. Cuando ella mencionaba deuda kármica y financiera, ella estaba cubriendo dos dimensiones. La deuda financiera es obvia, son los números que debes, pero la deuda kármica es más sutil, son los patrones repetitivos, las situaciones que se repiten vida tras vida, generación tras generación. Muchas personas heredan patrones de escasez de sus padres y abuelos. Florence estaba disolviendo ambas cargas. Cuando ella declaraba «estoy libre y desimpedida», ella estaba asumiendo la identidad de persona libre, no de persona que será libre cuando pague, de persona que ya es libre ahora, independientemente de los números. Y la parte final, la abundancia divina ahora fluye hacia mí y a través de mí. Era el redireccionamiento. No basta con vaciar lo negativo, necesitas llenar con positivo. La abundancia divina es la fuente inagotable que Florence accesaba. Una fuente inagotable. Lo que pasó después de que Florence hizo esta declaración por primera vez fue extraordinario. En la semana siguiente, ella recibió una carta de una antigua conocida, una mujer rica que había asistido a una de sus pláticas años antes. La mujer decía que había sido tocada por las enseñanzas de Florence y quería retribuir. Incluyó en la carta un cheque que cubría exactamente el valor de la renta atrasada. Exactamente. Florence podría haber pensado que fue coincidencia, pero ella sabía que no existen coincidencias. La declaración había movido energías, y esas energías se habían manifestado en la forma de aquella carta, en la forma de ese varo inesperado. En las semanas siguientes, más situaciones inesperadas sucedieron. Un acreedor perdonó parte de una deuda espontáneamente. Así nomás, un trabajo de ilustración apareció pagando más de lo normal. Un objeto que ella pensaba no tener valor fue vendido por un buen precio, un precio inesperado. Poco a poco, deuda por deuda fue siendo liquidada. No de una sola vez, sino de forma orgánica, casi mágica. Y lo más importante, Florence entró en 1913 completamente libre, no apenas financieramente, energéticamente. Ella había disuelto no solo los números, sino el patrón que creaba los números, el patrón de la carencia. Ahora tú puedes estar pensando, eso funcionó para Florence porque ella tenía conocimiento espiritual. Ella ya practicaba estos principios hace años, pero yo no tengo esa base. Yo estoy apenas comenzando, y aquí es donde necesito ser muy directo contigo. El conocimiento espiritual de Florence no era lo que hacía el método funcionar. Lo que hacía funcionar era la fe, la certeza absoluta de que la libertad ya era de ella. Y esa fe está disponible para cualquier persona, independientemente de cuánto ya estudió o practicó. Cualquier persona. Florence inclusive prefería enseñar este método para principiantes. Ella decía que los principiantes a veces tenían más facilidad porque no cargaban conceptos espirituales complicados. Ellos simplemente hacían la declaración con el corazón abierto y dejaban acontecer, dejaban que la magia sucediera. Los más avanzados, irónicamente, a veces complicaban. Querían entender cada detalle metafísico, querían saber exactamente cómo funcionaba, y esa necesidad de entender atrapalaba la entrega, atrapalaba el dejarse fluir. Entonces, si tú estás escuchando esto y nunca has hecho nada parecido, sepas que estás en ventaja. Tu mente aún no creó barreras de escepticismo elaborado. Tú puedes simplemente confiar y hacer, confiar y dejarte llevar. Pero existe un detalle crucial que Florence siempre enfatizaba. Un detalle que separaba a los que tenían resultados de los que no tenían.
un detalle fundamental. El detalle era este. Tú necesitas estar dispuesto a actuar cuando la oportunidad aparezca. La declaración abre puertas, pero tú necesitas atravesar esas puertas. Florence contaba el caso de una alumna que hizo la declaración para liberarse de deudas. En las semanas siguientes, apareció una oportunidad de trabajo que pagaría bien. Pero la alumna rechazó porque achó que el trabajo no era digno de ella. Era un trabajo simple, abajo de su formación. La deuda continuó. Florence explicó a ella que el universo había respondido a la declaración, había ofrecido un camino, pero la alumna, por orgullo, había cerrado la puerta que ella misma pidió que abriese. Entonces, cuando tú hagas esta declaración, esté atento, esté dispuesto a recibir de formas inesperadas, esté dispuesto a actuar aunque la oportunidad no sea exactamente como tú imaginaste. El universo ni siempre entrega de la forma que esperamos, pero siempre entrega de la forma que necesitamos. Ahora déjame enseñarte cómo aplicar este método específicamente para el final de año. Porque existe un poder multiplicado cuando tú haces la disolución de deudas en los últimos días de diciembre, un poder inmenso. Florence explicaba que el final de diciembre es un portal energético natural. El año viejo está muriendo, el año nuevo está naciendo, y en ese momento de transición, todo lo que tú liberas es liberado con más facilidad. Todo lo que tú declaras es amplificado. Se vuelve más poderoso. Es como si el universo estuviese haciendo una gran limpieza. Y si tú conscientemente participas de esa limpieza, los resultados son mucho más rápidos que en cualquier otra época del año. Mucho más rápidos. Florence recomendaba hacer el ritual de disolución de deudas, específicamente entre los días 27 y 31 de diciembre. Esos 5 días, según ella, formaban lo que los antiguos llamaban el corredor entre los mundos. Un periodo donde el velo entre lo visible y lo invisible se hace más fino, más delgado. El ritual comienza con una lista. Sí, una lista física escrita a mano. Florence era muy enfática sobre eso. No sirve digitar en la computadora, no sirve hacer mentalmente. Necesita ser escrita de propio puño, con tinta y papel. En esa lista, tú vas a colocar todas tus deudas, todas, mismo las pequeñas, mismo las que tú olvidaste, mismo las deudas emocionales, como promesas que tú hiciste y no cumpliste. Florence decía que muchas personas cargan deudas que ni siquiera recuerdan más. Aquel amigo que tú dijiste que llamarías y nunca llamaste. Aquel favor que tú prometiste y no hiciste. Aquella feria pequeña que tú pediste prestado y olvidaste de regresar. Todas esas pequeñas deudas crean nudos energéticos, y esos nudos impiden el flujo de abundancia. Impiden que te llegue la lana. Entonces la lista necesita ser completa. No te preocupes si queda larga. Cuanto más completa, mejor. Después de hacer la lista, tú vas a pegar cada ítem y hacer un pequeño ritual de liberación. Para cada deuda, tú vas a decir en voz alta el nombre del acreedor o de la situación. Y entonces declarar: estoy libre de esa obligación en el plano espiritual. Yo disuelvo esa energía. Yo te libero y me libero. Florence explicaba que esta declaración no significa que tú no vas a pagar. Significa que tú estás liberando el peso energético primero. El pago físico, cuando posible y apropiado, vendrá después. Pero el peso no necesita esperar el pago. Muchas personas cargan deudas que ya prescribieron legalmente, pero continúan sintiendo el peso. Otras personas cargan deudas con seres queridos que ya partieron. Otras cargan deudas que son más emocionales que financieras. Para todas ellas, la liberación espiritual es aún más importante. Después de revisar cada punto de la lista,
vas a hacer algo simbólico. Florence recomendaba quemar la lista. El fuego, en la tradición metafísica, representa transformación. Cuando quemas algo, estás entregando al elemento que transforma. Si no puedes quemar, puedes rasgarla en pedacitos muy pequeños y tirarlos a la basura con intención, o puedes enterrarla en una maceta, simbolizando que aquello se transformará en nutriente para que algo nuevo crezca. Lo importante es el acto físico de deshacerte de la lista. Eso señala a tu subconsciente que esas deudas ya no te pertenecen. Después del ritual de liberación de cada punto, viene la declaración final, la misma que Florence usó. Yo disuelvo y borro toda deuda kármica y financiera. Estoy libre y despejada. La abundancia divina ahora fluye hacia mí y a través de mí. Florence recomendaba hacer esta declaración 3 veces. 3 es el número de la manifestación. Es el número que representa el pensamiento, volviéndose palabra, y la palabra volviéndose acción. Después de la declaración, silencio, al menos 5 minutos de silencio, solo sintiendo la libertad, no pensando en cómo vas a pagar, no planeando estrategias financieras, solo sintiendo que ya estás libre. Florence decía que estos minutos de silencio después de la declaración son tan importantes como la declaración misma, porque es en el silencio que la impresión se fija en el subconsciente. Si inmediatamente vuelves a pensar en las deudas, deshaces el trabajo. Ahora déjame contarte un caso que Florence documentó, un caso que muestra cómo este ritual puede funcionar de formas completamente inesperadas. Era diciembre de 1925. Una mujer llamada Guadalupe procuró a Florence en desesperación. Ella debía lana a prácticamente todo el mundo que conocía: el marido, los padres, los hermanos, los amigos. A lo largo de los años, ella había pedido prestado a todos para intentar mantener un negocio que nunca dio resultado. El negocio había quebrado y Guadalupe estaba con más de $15,000 en deudas. En 1925, eso era una fortuna. Muchas casas costaban menos que eso. Guadalupe estaba pensando en el suicidio. Ella veía la muerte como la única salida para no tener que enfrentar a todas aquellas personas a quienes debía. Florence escuchó la historia entera y entonces dijo algo que impactó a Guadalupe. Florence dijo que el problema de Guadalupe no era el varo, era la vergüenza. Guadalupe lloró, porque era verdad, lo que más la atormentaba no era el valor numérico de las deudas, era tener que mirar a la cara a la gente, sabiendo que les debía. Era la vergüenza de haber fallado, la vergüenza de haber pedido y no haber conseguido devolver. Florence explicó que la vergüenza era el verdadero lastre y que mientras Guadalupe cargara esa vergüenza, ella nunca conseguiría resolver la situación financiera. Porque la vergüenza paraliza, la vergüenza impide actuar, la vergüenza mantiene el ciclo. Florence enseñó a Guadalupe el ritual de disolución de deudas, pero antes del ritual financiero, ella hizo que Guadalupe hiciera algo diferente. Ella hizo que Guadalupe escribiera una carta para sí misma. En la carta, Guadalupe debería reconocer todo lo que había intentado hacer, el negocio que había soñado, el esfuerzo que había puesto, las noches sin dormir, las esperanzas, y debería perdonarse a sí misma por haber fallado, no fingir que no falló, reconocer la falla y elegir el perdón aún así. Guadalupe escribió la carta llorando, páginas y páginas de dolor, arrepentimiento y, finalmente, perdón. Cuando terminó, Florence pidió que ella leyera la carta en voz alta y después la quemara. Ese fue el primer ritual, la disolución de la vergüenza. Solamente después, Florence
Enseñó el ritual de disolución de las deudas financieras, la lista, la liberación individual, la declaración. Lo que pasó con Guadalupe en los meses siguientes parece sacado de un cuento de hadas. Primero, su padre, que era uno de los mayores acreedores, tuvo un sueño. En el sueño, él veía a Guadalupe como niña, corriendo en un campo abierto, libre y feliz. Él despertó con una certeza extraña de que necesitaba perdonar la deuda de la hija, y lo hizo. Simplemente dijo a Guadalupe que no debía más nada. Después, uno de los hermanos de Guadalupe recibió una herencia inesperada de un tío lejano y decidió usar parte del varo para liquidar las cuentas de la hermana. Un amigo a quien Guadalupe debía murió de un ataque al corazón. La viuda, al organizar los papeles, encontró el registro de la deuda y simplemente lo tiró a la basura. Dijo que no quería cobrar deudas, de una época en que el marido también cometió muchos errores. Uno a uno, los acreedores de Guadalupe fueron desapareciendo. Algunos perdonaron, otros murieron, otros simplemente olvidaron. En menos de un año, Guadalupe estaba completamente libre, sin haber pagado la mayor parte de las deudas con feria. Ellas simplemente se disolvieron. Florence usaba este caso para ilustrar que la disolución espiritual de las deudas no significa necesariamente que vas a ganar lana para pagar. A veces significa que las propias deudas desaparecen por caminos que ni te imaginabas. El universo tiene infinitas formas de resolver situaciones. Nosotros, con nuestra mente limitada, solo conseguimos pensar en algunas. Gané lana y pagué. Pero el universo puede operar a través de perdones, olvidos, muertes, herencias, cancelaciones, prescripciones, errores bancarios a tu favor y mil otras formas. Cuando haces la declaración de disolución, no estás especificando el cómo, estás declarando el resultado, y el universo escoge el cómo. Acabas de aprender uno de los métodos más poderosos que Florence Scovel Shinn enseñó sobre lana y deudas, un método que ella usó personalmente, un método que transformó la vida de cientos de sus alumnos, un método que puede transformar la tuya. Si este conocimiento te tocó, si sentiste el peso de tus propias deudas mientras yo hablaba, saiba que existe una razón para que estés escuchando esto ahora. Florence decía que nadie encuentra una enseñanza antes de tiempo. Si llegaste hasta aquí, es porque estabas listo para recibir el Super Thanks allí abajo. Es una forma de practicar exactamente lo que Florence enseñaba, la ley de la circulación. Cuando recibes algo de valor y demuestras gratitud de forma concreta, abres canales para recibir aún más. Cada persona que da clic en ese corazón dorado está declarando al universo que el conocimiento tiene valor, que la sabiduría merece reconocimiento. Y esa declaración vuelve multiplicada. Si estás con deudas ahora, puede parecer contradictorio dar, pero Florence era categórica sobre eso. Es exactamente cuando estás en escasez que dar se vuelve más poderoso, porque estás rompiendo el patrón, estás actuando como quien tiene, aun cuando parece que no tiene. No eres solo un espectador de este conocimiento, eres su guardián, y los guardianes manifiestan lo que protegen. Ahora déjame revelarte la parte final, la parte que va a sellar tu libertad financiera para este 2026. Florence Scovel Shinn descubrió que la declaración para disolver deudas tiene un complemento, una segunda declaración que debe hacerse inmediatamente después, y esta segunda declaración es la que impide que las deudas regresen. Porque esta es una verdad que pocos entienden. Puedes liberarte de deudas hoy y crear nuevas deudas mañana. Si el patrón interno no cambia, los números externos se van a repetir. La segunda declaración es esta: yo atraigo solamente abundancia.
Toda escasez es rechazada en la puerta de mi conciencia. Soy un imán para la prosperidad. Esta declaración hace dos cosas. Primero, establece una nueva identidad. Ya no eres la persona que acumula deudas. Eres la persona que atrae abundancia. Segundo, crea una especie de escudo. La escasez que antes entraba libremente, ahora es rechazada. Florence explicaba esto con una metáfora. Imagina tu mente como una casa. Antes de la declaración, las puertas estaban abiertas para cualquier visitante. Pensamientos de escasez, miedo, deudas, todos entraban libremente. Después de la declaración, colocas un portero en la entrada. Ese portero verifica cada pensamiento que intenta entrar. Si el pensamiento es de escasez, es rechazado. Si es de abundancia, es bienvenido. Esto no significa que vas a ignorar la realidad. Significa que vas a elegir cómo responder a la realidad. Los recibos pueden seguir llegando, pero en vez de entrar en pánico, vas a mirar a ellos y pensar, esto se está resolviendo de la forma perfecta. Y ese cambio de perspectiva cambia todo. Florence tenía una alumna que llevó este principio al extremo. Cada vez que llegaba una cuenta, ella la miraba y decía en voz alta, «Gracias por esta oportunidad de demostrar fe», y besaba el recibo antes de guardarlo. Parece locura, pero los resultados fueron impresionantes. En menos de 6 meses, todas las deudas de esta alumna estaban pagadas. No porque ganó más lana, sino porque su relación con la lana cambió tan profundamente que las soluciones comenzaron a aparecer. Así de simple. Y esto me lleva al punto más importante de todo lo que he dicho hasta ahora. La deuda no se trata de lana. La deuda se trata de energía. Se trata de tu relación con la abundancia y la escasez. Se trata de los patrones que cargas, muchas veces desde la infancia. Muchas personas heredan patrones de deuda de sus padres. Crecieron viendo a sus padres endeudados, escuchando conversaciones sobre falta de feria, absorbiendo la energía de preocupación constante. Y entonces, cuando son adultos, repiten el mismo patrón, aún ganando más de lo que sus padres ganaban, porque el patrón está grabado en el subconsciente. Es algo muy fuerte. El ritual de disolución de Florence no solo borra las deudas actuales, borra el patrón, y cuando el patrón es borrado, las deudas no regresan. Puedes entrar en 2026 cargando el lastre de 2025 o puedes entrar libre. La elección es tuya. Los últimos días de diciembre están pasando. El portal está abierto. La energía de transición está disponible. ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad? Piénsalo muy bien. Florence hacía este ritual cada fin de año, aun cuando ya estaba próspera, aun cuando no tenía deudas aparentes, porque ella sabía que siempre hay algo para disolver, siempre hay alguna energía estancada para liberar, siempre hay espacio para más abundancia. Cuéntame en los comentarios cuánto tiempo llevas cargando el lastre de las deudas. ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿Más? Quiero saber quién aquí está listo para finalmente soltar. Ahora es el momento. Y si vas a hacer el ritual en estos próximos días, escribe libre en los comentarios. Quiero ver cuántas personas van a entrar en 2026 completamente libertas. Vamos con todo. Florence terminó su vida sin deberle nada a nadie. Y no porque se hizo rica. Muchos ricos mueren endeudados. Ella terminó libre porque entendió la naturaleza real de la deuda y porque enseñó a su subconsciente a rechazar la escasez y atraer la abundancia. Esa es la clave, que encuentres la misma libertad, que tus deudas se disuelvan como nieve al sol, que 2026 sea el año en que finalmente conoces la prosperidad que es tuya por derecho divino. Amén. Está hecho. Está consumado. Estás libre.